Saludos profesor, en esta oportunidad quien le habla es David Wamacto del grupo 7 y voy a exponer sobre el problema 1031. Para ello vamos a leer el siguiente enunciado. Dice que tenemos en la figura 1031, la de acá, un sistema de refrigeración de compresión de vapor de dos etapas con dos evaporadores y un intercambiador de calor de contacto directo. El vapor amoniacal saturado del evaporador 1 dice que va a entrar el compresor 1 a 18 libra-fuerza sobre pulgada cuadrado, inch cuadrado, o también podemos decirle que entra a 18 P6 y sale a 70 P6. El evaporador 2 funciona a 70 P6, el evaporador 2 que está acá, con vapor saturado que sale al estado 8. Es un dato que tenemos que tener en cuenta más adelante. Dice que la presión del condensador es 200 P6 y el refrigerante sale del condensador en estado de líquido saturado para entrar a la ola de expansión, ¿no? Luego dice que cada etapa del compresor tiene una eficiencia isentrópica del 80%. Cada compresor trabaja a esa eficiencia. Y la capacidad de refrigeración de cada evaporador se muestra en la figura. Aquí está. Nos piden dibujar el diagrama T versus S y determinar los siguientes enunciados, ¿no? Para ello vamos a acomodar nuestro termógrafo. Nos piden un diagrama T versus S y la sustancia con la que trabajamos es amoníaco. La presión, vamos a trabajar los P6 y la temperatura que nos van a pedir más adelante es en Fahrenheit. Con eso estamos bien. Ahora vamos a añadir un ciclo de básico de refrigeración. Es más o menos una idea, algo así. Y vamos a modificarlo ya que la etapa de compresión son dos compresores. Entonces, para elevar la presión van a haber dos compresores. Por ello vamos a hacerlo de manera escalonada. Algo así. ¿Sí? Vamos acomodando los datos que tenemos por ahora. En el proceso 1 dicen que nuestro vapor amoniacal va a estar a 18 P6. También nos dice que cuando sale del compresor 1, o sea acá en este estado punto 5, va a llegar hasta 70 P6. Ya. Luego, en el punto 2, que es cuando entra al condensador, va a llegar a trabajar una presión de 200 P6. Y bueno, no hay que olvidar que el estado 6 está en estado 70 P6. Esa vendría a ser la etapa del evaporador 2, la cual vamos a añadir ahorita. El evaporador es un recalentamiento, o sea, va a ser un proceso diabático. Y disculpe, isobárico. Isobárico. Vamos a añadir un isóbara. Algo así. Vamos a añadir esto al ciclo. Y bueno, por datos nos dicen que va a salir vapor saturado del estado 8. Así que en la calidad va a ser 1 en el estado 8. Y también sabemos que el evaporador 2 trabaja a 70 P6. Listo. Esto vamos a acomodarlo por acá. Bueno, una recomendación es fijar los puntos para que no se esté moviéndose. En el punto 5 dijimos que estaba a 70 P6. Vamos a fijar la presión. Y en el punto de acá, después que sale el segundo compresor, está bien 200 P6. Correcto. Luego, esto acá del evaporador 2 va a salir vapor saturado y de acá va a salir vapor con una mayor temperatura, y en el intercambio de calor lo que va a hacer va a mezclar estos dos vapores. Y bueno, sabemos que en un intercambio de calor
por una parte se va a enfriar y por otra parte se va a calentar. Y como vemos acá, el vapor que está en el punto 5 va a ceder su calor, pues está enfriándose, y quien va a recibir su calor es del punto 8 que entra acá hasta el punto 6. Por ello va a haber un calentamiento, y todo proceso de recalentamiento es un proceso isobárico. Entonces vamos a añadir de acá el calor no isobárico hasta el punto 3. No, vamos a añadir acá. Ya está. Esta es la unión del intercambio de calor. Una parte de vapor se va a hacer de su calor y la otra la va a recibir para luego pasar hacia el compresor 2, ¿no? Bueno, este punto está, digamos, al aire, y es porque solamente sabemos que la presión que va a llegar acá es de punto 6, 70 P6. Necesitamos otro dato más para fijarlo. Para ello vamos a hacer uso de las entropías. Tenemos que la entropía en el punto 5 y tenemos la entropía en el punto 8. Entonces la entropía de acá es una entropía de la mezcla. Para ello vamos a añadir nuestra primera ecuación, nuestra primera variable, mejor dicho, para hallar la entropía de la mezcla. Bueno, pocos tienes prácticas, antes que nada vamos a comparar aquí, a poner iguales los puntos. Vamos a corresponder acá porque estaba un poco desordenado, así que vamos a modificar los procesos, los números. Este es punto 2. Uno, 2, 3. Luego sale del compresor 2 al punto 4. Luego se condensa y llega al estado 5. Luego pasa por un proceso de expansión hasta llegar a un punto 6, estado 6. Luego se vuelve a expandir hasta llegar al estado 7. Y ya tenemos todo el ciclo. Ahora sí, bueno, el punto 3 está, digamos, está suelto porque necesitamos otro estado más, y el cual podría ser la entropía de la mezcla, pero para ello necesitamos, tenemos la relación de entropías, entropía en el punto 8 y entropía 2, pero faltan los flujos máxicos. Entonces lo que vamos a hallar primero es con el dato que nos dan de la capacidad de refrigeración de cada evaporador. Nos dicen que la capacidad de refrigeración del evaporador 2 es 10 toneladas y la del evaporador 1 es 5 toneladas. Entonces con estos datos vamos a hallar vamos a hallar la relación, ya que cada tonelada es equivalente a 3,51685 kJ por segundo. Entonces vamos a añadir una nueva variable. Vamos a añadir una nueva variable. Para ello vamos a poner calor que ingresa al evaporador 2. Calor que ingresa al evaporador 2. Vamos a añadir la ecuación, en la cual sería que es 10 toneladas, pero 10 toneladas es equivalente a 3,51685 kJ por segundo. Ese va a ser nuestro primer calor 2. Vamos a poner las unidades para no olvidarnos. Kilojoules sobre segundos. Mostramos. Vamos a hacer el siguiente calor de acá. Calor que ingresa al evaporador 1. Calor 1.
Vamos a ver que ingresas son 5 toneladas de capacidad refrigerante, o sea 5 por 3.53, 5 por 3.51685. De igual forma está en kilojoules sobre segundo. Ya, una vez tenemos los calores, podemos añadir el flujo másico. Vamos a añadir flujo másico en el punto del 7 a 1, del proceso de 7 a 1. Flujo másico, mejor dicho, el flujo másico que pasa por evaporador 1. Entonces vamos a decirle flujo másico 1. Para ello, el flujo másico 1 es la relación es el calor que entra, calor de capacidad refrigerante sobre diferencia de entalpías. Entonces tenemos que para el flujo másico de Z 1 va a ser igual al calor 1 que ya hemos hallado entre la relación de entalpías. En este caso sería la entalpía que sale, que es la de acá, menos la que entra. El estado 1 es la que sale. Vamos a buscar el estado 1, la entalpía 1 menos la entalpía que entra, que es el estado 7. Y ahí tenemos el flujo másico 1. Vamos a mostrarlo. Este flujo másico 1 está en kilogramos sobre segundo. Kilogramos sobre segundo. Vamos a ir al flujo másico 2 que pasa por el evaporador 2. Flujo másico 2. Para ello añadimos que el calor que ingresa a ese evaporador, que es el calor 2, entre la relación de entalpías. Entalpía que sale, que es en el estado 8, menos la entalpía en el estado que entra, que sería el 6. Entalpía 6. Ya tenemos el flujo másico 2. Ya bueno. Una vez tenido el flujo másico 2 y el flujo másico 1, ya podemos añadir vamos a añadir primero, esperar las variables, las unidades, kilogramos también sobre segundo. Ahora sí podemos hallar la entalpía 3 de la mezcla. Vamos a ver la entalpía 3 de la mezcla. Para ello es la entalpía que la relación de flujo másico que entra por acá por su entalpía más la flujo másico que entra por acá por su entalpía. Entonces tenemos que sería despejando la entalpía 3, tenemos que es igual a, vamos a abrir paréntesis, flujo másico 2 de acá, flujo másico 2 por su entalpía, sería la entalpía 8, más el flujo másico 1, sería aquel que entra por acá, ya que el flujo másico 1 va a pasar por acá, ¿no? Va a pasar por acá y se va por acá. Flujo másico 1 por la entalpía del estado 2. Listo. Y todo eso, bueno, despejando la fórmula obviamente. Todo esto entre la suma de los la suma del flujo másico, ¿no? Flujo másico 1 más flujo másico 2. Flujo másico 1 más flujo másico 2. Y ya tenemos ¿qué nos faltó? Acá nos faltó el por y acá tenemos el por. Listo. Esa es nuestra entalpía de la mezcla. Sí, está bien. Mostrado. Y bueno, una vez que tenemos la entalpía de la mezcla, bueno, sus unidades, ¿no? Kilojoules sobre kilogramo.
tenemos que 1424.51. Entonces ya tenemos el valor en el punto 3. En el punto 3 ya sabemos que la entalpía no es esta, sino es 1424.51 kilojoules sobre kilogramo. Ahora sí, esa entalpía vamos a fijarla. Pero así no se mueve. Entonces, este es nuestro proceso en sí de nuestro ciclo de refrigeración. Vamos a ver lo que nos piden. En el punto A dice las temperaturas en Fahrenheit de refrigeración de cada evaporador. Vamos a comenzar con el evaporador 2. Tenemos que añadir una nueva variable. Vamos a ir a la temperatura. Evaporador 2. Tenemos que la temperatura del evaporador 2 está dada por la ecuación de el calor que ingresa acá en el evaporador 2, que vendría a ser calor 2. Esto todo entre una diferencia de entropías entre el estado 8, entre estado 8 y estado 6. Estado 8, diferencia de entropías menos la entropía del estado 6. Todo eso por el flujo másico. Flujo másico sería flujo másico que pasa por acá es el flujo másico 2. Sí. Y ahí tenemos la temperatura, pero acá vamos a hacer un cambio. La entropía está en unidades kilojoules kilogramo Fahrenheit, pero vamos a cambiarlo a Kelvin. Ya. Ahora sí, la temperatura nos va a 276. Está en grados Kelvin. Ahora para compasarlo a Fahrenheit, a esta temperatura que hemos hallado le vamos a restar 273 grados Kelvin. Le vamos a multiplicar por 1.8 y le vamos a sumar más 32. Ahí está nuestra temperatura en Fahrenheit. Añadimos. Este está en Fahrenheit. Grados Fahrenheit. Ahora vamos a hallar la temperatura en el evaporador 1. Temperatura 1. Para ello vamos a repetir casi la misma ecuación, pero tenemos que añadir el calor que ingresa en el evaporador 1 entre diferencia de entropías. Entropía que sale del estado 1 menos la entropía del estado 8, 7, disculpa. Entropía acá. Todo eso multiplicado por el flujo másico que entra al evaporador 1. Está acá. Flujo másico 1. Vamos a añadir los paréntesis correspondientes. Tenemos ahí la temperatura en grados Kelvin. Vamos a pasarlo a Fahrenheit. Todo eso restamos 273. A todo eso lo multiplicamos por 1.8 y le sumamos 32. Listo, esa es nuestra temperatura en grados Fahrenheit del evaporador 1. Ya, ¿qué nos pide más el problema? Dice en el punto B, dice la entrada de potencia en cada etapa del compresor en HP. Bueno, para esto tenemos que trabajar con las entropías reales, ya que para eso nos dan las eficiencias isentrópicas. Con las eficiencias isentrópicas vamos a añadir la entropía real, ya que necesitamos para esta entropía de acá es la misma, ¿no? Porque están en el mismo, son procesos entrópicos. Entonces lo que vamos a hacer es añadir una ecuación, una variable. Por ejemplo, vamos a hallar la entropía real 2 y la entropía real 4.
ya que estas son ideales. Entonces vamos a añadir una ecuación y vamos a crear la entropía 2 real. Entonces tenemos, para eso nos dan el dato de eficiencia, y vamos a despejando la fórmula de la eficiencia del compresor 1. Tenemos que la entalpía 2 real va a ser la diferencia de entalpías 2 y 1 isentrópicas, obviamente. Si la entalpía de 2 real, 2 menos 1, la entalpía en el estado 2 menos la entalpía en el estado 1. Todo eso dividido entre la eficiencia que nos da, que es 0.8, bueno, 80%, dividido y sumado con la entalpía en el estado 1. Esa vendría a ser nuestra entalpía real 2. Entonces añadimos, y esta entalpía está en kilojoule sobre kilogramo. Ahora añadimos, tenemos la entalpía 2. Con eso podemos añadir el trabajo del compresor 1, pero vamos a hallar todo de una vez. Vamos a hallar ahora la entalpía 4 real, y para ello tenemos que la ecuación está dada por otra vez la diferencia de entalpías isentrópicas del compresor 2, sería la entalpía final, la entalpía 4 en el estado 4, menos la entalpía del estado 3 está grabando. Ya tenemos esto dividido otra vez. La eficiencia del compresor 2 también es 80%, o mejor dicho 0.8, más la entalpía 4 y la entalpía 3, la que entra. Entalpía en el estado 3 está bien. Ya, esa vendría a ser nuestra entalpía real 4 kilojoules sobre kilogramo. Una vez teniendo las entalpías reales 2 y 4, ahora sí podemos hallar nuestro trabajo real, el compresor 1 y el compresor 2. Vamos a hallar el trabajo real del compresor 1. Para eso necesitamos flujo másico, que ya tenemos. Flujo másico del compresor 1 pasaría flujo másico. El compresor 1 está acá, pasa el flujo másico 1. Entonces acá tengo que poner flujo trabajo compresor 1. Acaba la ecuación. Flujo másico que pasa por el compresor 1 es el flujo másico 1 por la diferencia de entalpías final menos inicial. Sería la entalpía 2 menos 1, pero no es entalpía, no es la entalpía de acá, ya que la entalpía de acá es la isentrópica. Tenemos que hallar la entalpía real, que es la que ya hemos hallado ya. Entalpía 2 real menos la entalpía 1. Listo. Eso vendría a ser nuestro trabajo en el compresor 1, pero esto no va a resultar en kilojoule sobre segundo. Nos piden en HP, así que sabemos que un HP es equivalente a 0.7461 kilojoules de segundo. O sea, para conversión HP vamos a dividirlo entre esa conversión, 0.7461, y ese vendría a ser nuestro trabajo de compresor 1 en HP. Acá nos añadió el kilojoules sobre kilogramo, y abajo vendría a ser en HP. Vamos a hallar el trabajo del compresor 2. Trabajo del compresor 2. De igual manera, el compresor 2, ¿qué flujos se entran por acá? El flujo másico 1 y el flujo másico, el flujo másico 1 y el flujo másico 2.
la suma de los flujos. Entonces vamos a añadir flujo másico 1 más flujo másico 2. Todo esto por diferencia de entalpías. La entalpía real 4, que es la que hemos hallado, menos la entalpía punto 3, estado 3. Listo. Otra vez, bueno, esta de acá vendría a ser nuestro trabajo en kilojoule sobre segundo, pero nos piden en HPs. Entonces vamos a dividir todo esto entre 0.7461. Listo. Ahora sí, esa entalpía, este trabajo compresor está en HPs. Bueno, una vez allá ya los trabajos los compresores, ahora vamos a pasar por allá el coeficiente de rendimiento global. El coeficiente de rendimiento global está dado por el calor neto que ingresa en el evaporador 1 y evaporador 2 que ya hemos hallado anteriormente, entre el trabajo del compresor que consume el compresor 1 y el compresor 2. Entonces vamos a añadir una nueva variable, el coeficiente de rendimiento global, mejor llamado como COP, está dado por suma de calores suma de calores 1 más calor 2, los calores que ingresan los evaporadores, entre los trabajos que consumen el compresor 1 y el compresor 2. Este resultado está el trabajo del compresor 1, el compresor 2, ¿en qué unidades está en HPs? Pero nuestro calor está en kilojoules por segundo, así que bueno, vamos a convertir nuestro trabajo a través de HPs a kilojoules por segundo. Sería la operación contraria, ¿eh? A esto de acá lo vamos a multiplicar ahora por 0.7461, paréntesis, listo. Esto vendría a ser nuestro coeficiente de rendimiento global. Hay que recordar que el coeficiente de rendimiento global es solamente la suma de los calores que van a originar el efecto de enfriamiento que queremos entre la suma de trabajos de entrada, ¿no? Entrada de trabajo. Vamos a mostrarlo. Ahora, continuando, vamos a añadir los flujos másicos que pasan por cada etapa por cada estado. Vamos acá, clic derecho a balances, volumen de control y potencia, ya que son flujo másico. Vamos a variar esto acá, ya que en el 7, en el evaporador 1 pasa el flujo másico 1 que ya hemos hallado, 0.01 kilogramos por segundo. Añadimos a nuestra ecuación y aplicamos. Luego esto acá pasa por acá. De igual forma añadimos el balance. Bien estado por el mismo flujo másico 1. Aplicamos. Del 2 al 3 sigue siendo el mismo flujo másico. Luego por acá se va a unir con el flujo másico 2 que viene del evaporador 2.
este flujo másico es flujo másico 2. Aplicamos. Ahora se va a unir por en el intercambiador de calor hasta llegar a pasar por el compresor 2. El compresor 2 va a pasar la suma de los dos flujos másicos. Por lo tanto, ponemos que es nuestro flujo másico. Flujo másico 1 más flujo másico 2. Listo, aplicamos. Esto va a pasar por el compresor 2. Luego va a pasar por una etapa de sobreenfriamiento. Entonces vamos a añadir el flujo másico que ya sea el mismo. La suma de los dos flujos. Aplicamos. Luego este flujo va a pasar por su primera etapa, proceso de expansión. Entonces vamos a añadir de igual forma la suma de los dos flujos, ya que sigue siendo el mismo. Añadimos la ecuación. En la parte de acá, antes de entrar a la expansión 2, este flujo másico se va a dividir en dos etapas, ¿no? Por acá va a pasar el flujo másico 2 y por acá va a pasar el flujo másico 1. Flujo másico 1 que pasa por la válvula de expansión de acá. Y listo. Acá ya hemos medido, para visualizar los flujos básicos, vamos a poner procesos y está. Vamos a ver si está todo correcto. Nos faltó acá. Es el flujo másico 2. Flujo másico. Sí, 2. Listo, ya cerró el ciclo. Bueno, acá no se muestra, vamos a actualizarlo. Listo. Ya está todos los datos obtenidos acá. Acá se muestra todos los datos obtenidos, los trabajos de los compresores, las temperaturas de los evaporadores, y también el coeficiente de rendimiento global sin unidades, obviamente. Y bueno, esto sería todo por este problema. Gracias. Bueno, continuando con el problema 1031, vamos a exponer un poco brevemente su diagrama de Sankey, en la cual hay que recordar que estamos trabajando con un sistema de refrigeración de amoníaco. El amoníaco vendría a ser nuestro refrigerante. Una de las ventajas de este refrigerante es que se encuentra en la naturaleza y no contamina el medio ambiente. Este refrigerante, ¿cómo hace su proceso en nuestro ciclo de refrigeración? Primero, el refrigerante va a elevar su presión, pero ¿cómo eleva su presión? Tiene que ingresar a un trabajo en el compresor 1. Acá va a suceder la zona de compresión. Para que se comprima este refrigerante, requiere de un trabajo de 5,15 HP. Este refrigerante, luego de elevar su presión, va a pasar a una cámara de mezcla, a una zona de intercambiador de calor de contacto directo, y luego va a volver a elevar su presión. Y la turbina en la zona de compresión 2 va a requerir más trabajo que la turbina 1. Como vemos, acá se requiere 13,16 HP y acá 5,15 HP. Y esto se debe a que de acá a acá la presión no iba a subir tanto, digamos, era de 18 psi a 70 psi. En cambio acá de 70 psi se va a elevar hasta 200 psi. ¿Para qué? Para que luego que pase por la turbina 2, disculpe, por el compresor 2,
va a llegar a una zona de condensación. El condensador va a trabajar a 200 psi, por lo tanto se requiere más trabajo para que nuestro vapor amoníaco esté a la misma presión que el condensador. El condensador, ¿qué va a hacer? Va a rechazar calor y por lo tanto nuestra energía va a disminuir, digámoslo así. Por eso es que nuestro diagrama se ve afectado luego de que la salida de calor, que es de menos 65,649 kJ sobre kilogramo. Luego nuestro amoníaco va a seguir su ruta por acá hasta llegar a la zona de expansión. Esta zona de expansión está dada por una válvula de expansión, valga la redundancia. Esta válvula de expansión va a hacer que nuestro amoníaco reduzca o se expanda, disminuye la presión y luego se va a dividir en dos. Una parte del amoníaco se va a pasar hasta a la etapa a la zona de calentamiento dada por el evaporador 2 y otra parte se va a volver a expandir, va a bajar más su presión. Acá va a entrar una zona de evaporación, va a haber una zona de calentamiento, por lo tanto necesitamos un calor que entra. El calor que entra es de 35,16 kilojulios. Si se dan cuenta, acá entra más calor que la que entra acá en el evaporador, en la zona de calentamiento 1. Entonces, este calor que ingresa es el calor que nos dan en el problema. Es el calor es la capacidad de refrigerante. Es que tanto puede absorber nuestro refrigerante, que tanto calor del sistema del espacio de refrigeración. O sea, el calor que entra, digamos, que va a absorber de la zona fría. Acá el refrigerante va a absorber mucho más calor que acá. Por eso es que nuestro diagrama crece acá más que el de acá. Y luego este calor de acá, disculpe, nuestro refrigerante va a entrar a la zona de intercambio de calor y el de acá va a volver al compresor 1 y se van a juntar acá los dos para volver a cerrar el ciclo y así continuamente. Bueno, ese sería nuestro diagrama de Sankey para este problema. Con eso es todo. Me despido. Gracias.